Muy buenas tardes, damos comienzo a nuestra tercera clase EHCI, clases de diversos temas dentro del paraguas del coaching integral. Por mi parte, Carlos Guillermo Senra, como creador de la Escuela Educación Humana Coaching Integral. Como segundo tema de nuestra tercera clase, recuerden que la primera fue más bien de presentación y pautas de trabajo, y ese fue aproximadamente su título. La segunda sobre infantilismo. En este tercer video, tercera clase sobre un tema específico, segundo tema específico, le ha tocado el turno al esoterismo. Vamos a comenzar por una anécdota de manera de tocar el esoterismo por medio de sus implicancias y de sus resonancias. Es una anécdota personal y voy a desplegar todos los detalles anteriores, presentes, para el momento presente de haber vivido la experiencia, y algunas cuestiones, creemos, de importancia, de interés posteriores. En el año 2015 estuve en China. Tuve la suerte de haber tenido la buena idea de visitar el templo budista de Shanghái. ¿Y cuál es la información previa necesaria para entender lo que pasó en el presente de ese momento y en el después, inmediato? Unos 20 años antes había leído un libro de esoterismo, crecimiento humano, psicología profunda y psicología práctica, entre otros temas, con un capítulo titulado En busca de lo milagroso, donde el autor relataba un montón de experiencias milagrosas, obviamente, de carácter esotérico y mágico que había tenido, y seguramente el hecho de haber tenido presente siempre una de esas experiencias me había puesto en condiciones de, en cuanto se hubiera dado la posibilidad del contacto con esa experiencia semejante, que la conciencia haya vivido la fuerte experiencia que vivió y que mi conciencia vivió, que yo viví y que les voy a pasar a explicar. Este relato de ese autor, habíamos quedado en principio tener un cuidado extremo en nombrar autores. Por el momento, relata que en una oportunidad visitó Ceilán. Él señala a Ceilán como a Ceilán, al menos para ese momento, fines del siglo XIX, como una suerte de meca del budismo, o al menos el lugar donde se conservaban elementos del budismo más puro. Y como una vez entró, si recuerdo más o menos bien, en una suerte de templo en el medio de un bosque, en el medio de una selva, pequeño y abierto, y cómo se aproximó a una estatua de Buda, que él le llama el Buda con ojos de zafiro, a la estatua y a la vez al apartado de su capítulo, En busca de lo milagroso. Cómo se aproximó a esta estatua que estaba detrás de un cristal. Recuerdo hasta la palabra, que no decía cristal, decía celosía. El autor era ruso y el traductor había traducido por celosía, seguramente el cristal. Y diciendo que él, cuando se aproximó a esta estatua de Buda con ojos de zafiro y miró profundamente esos ojos de zafiro, muy pronto comenzó a sentir cómo la estatua lo limpiaba interiormente, con el agregado de que el autor cuenta que además estaba en una situación convulsionada y con un movimiento intenso y traumático, tanto a nivel mental como emocional. Y bueno, como esos ojos de zafiro, como intermedio que utilizara la propia estatua, el valor y el poder plasmado de nivel espiritual de la propia estatua, lo limpió de una manera absoluta interiormente. Y como él, en principio sospechando que esta experiencia pudiera haber sido accidental, incidió, volvió al templo, volvió a enfrentar a esta estatua de Buda con ojos de zafiro, y en estas dos oportunidades siguientes le ocurrió irremediablemente lo mismo, por lo cual confirmó que esa estatua tenía una energía plasmada y un poder plasmado. Como les decía, esto evidentemente abrió algún tipo de cuestión latente en mi percepción,
Y en el templo budista de Shanghái, cuando entré a lo que vendría a ser el salón principal, o dicho de otra forma, por más que todo se llame templo, adentro hay templos, que son los templos propiamente dichos. Cuando entré al templo principal, que se llamaba Mahavira Hall, había una estatua de Buda, según rezaba el cartel de entrada, de plata maciza, de alrededor de unos 9 metros de alto, una cantidad enorme de toneladas, no recuerdo exactamente. Y me acerqué a la estatua del Buda, recordando inmediatamente el relato de Ouspensky relacionado con el Buda con ojos de zafiro. Entonces dije, le voy a mirar los ojos a este tipo, que me costó mucho más de seguramente lo que le costó a Ouspensky. Yo tenía los ojos a unos 8 metros de altura, tampoco era demasiado. ¿Y qué pasó? Seguramente gracias a, reitero, al amigo, y ahora sí me voy a permitir nombrar, Peter Ouspensky, que viviera esta experiencia primigenia. También me encontraba convulsionado mentalmente y emocionalmente como él, y viví un proceso supongo que bastante parecido, si no idéntico. Sentí una limpieza y un estado de liberación muy profundo, con el pequeño agregado, con los pequeños agregados de que a los pocos instantes, segundos, varios segundos, o no demasiado más que eso, comencé a escuchar a los monjes del templo cantando y al mismo tiempo a un montón de campanitas que estaban colgadas en todas las barandas del templo, que empezaron a sonar. Entonces imagínense el momento absolutamente mágico de que esa experiencia de sentirse totalmente limpiado y liberado internamente estaba acompañado por un sonido absolutamente mágico de canto de monjes budistas y por el tañir de decenas o cientos de campanas. Porque justamente en ese momento había comenzado a soplar el viento. Y la cosa no termina acá. Dije que iba a plantear el tema a partir de una anécdota para que, a ver, qué podría entrar acerca de qué es el esoterismo por otros lados, más allá de por medio de la explicación racional. Que poco tiempo después tuve la sospecha de que el hecho de que mi experiencia de limpieza interna absolutamente profunda estuviera acompañada al mismo tiempo por canto de monjes y por sonido de campanas, podrían haber sido respectivamente ayudas o regalos, y yo pensé dentro de todo el juego de posibilidades que quizás el regalo adicional a la limpieza interna del canto de los monjes me lo pudieran haber traído como regalo del pasado, y que el regalo adicional del sonido de las campanas quizás me lo hayan traído como regalo del futuro. Creo que con esto estoy sembrando un montón de resonadores interiores. Claramente la estatua con ojos de zafiro del maestro Ouspensky era esotérica, el estado y el efecto que produjeron en él también. Mi estatua, entre comillas, del Mahavira Hall del templo budista de Shanghái también era un elemento esotérico, el estado interior que produjo en mí también, y estos agregados o implicancias complementarias del canto de los monjes y de las campanas, de la manera que yo lo interpreté como regalo adicional a esa limpieza interior traída, una cosa yo imaginé del pasado y creo que no la imaginé porque sí, y otra del futuro que creo que tampoco la imaginé porque sí, me parece que conforman un cuadro esotérico completo. Pasada esta intención de transmitir el esoterismo por medio de sensaciones, experiencias y resonadores profundos, vamos a pasar sí a una definición, comentarios previos y comentarios, por supuesto, posteriores a ella. El esoterismo puede definirse tanto como algo relativo exclusivamente al ser humano. Creo que una definición completa diría todo lo relativo a
datos, estados y recursos relacionados con el ser humano a nivel integral, con su parte humana propiamente dicha y con su dimensión espiritual latente o activa. Pero también esta palabra veo que no sería mal traspolarla a otras situaciones. ¿Por qué? Porque el esoterismo, si bien lo acabamos de definir en relación al ser humano y a todas sus implicancias, desglosando su significado y sus alcances, nos encontramos con que, planteando ya así una analogía, con que podríamos definir al esoterismo como sinónimo de lo secreto, con todos los alcances que puede tener lo secreto. Entonces, todos conocemos la palabra secreto, hablamos de secreto, pero quizás no tengamos presente que en realidad tiene varios alcances, más allá del significado básico de relación a lo que una persona transmita a otra como secreto. Secreto en sentido general es, y por lo tanto esoterismo entre comillas también, todo aquello que es un conocimiento técnico, todo aquello que, sin ser un conocimiento técnico en el sentido de aquel conocimiento que requiere un mínimo de otros conocimientos previos para ser comprendido, siendo aún un conocimiento simple, puede ser un secreto a nivel de algo que solamente puede transmitírsele a quien esté preparado. No necesariamente preparado, reitero, por tener conocimientos previos, sino por estar preparado desde otro nivel. Y también secreto es por supuesto algo que se oculta y que además, este último detalle tiene al menos dos derivaciones. Porque algo puede ser un secreto por el lado de que se oculta, o bien porque no se muestra, o bien porque solo se muestra con cierto tipo de señales como queriéndolo ocultar. Y bueno, acá también traigo a colación esta cuestión del término ocultismo. Ocultismo en realidad es un tipo de esoterismo que no es mostrado abiertamente, sino como a través de señales. En Argentina hay una expresión que es embarrar la cancha, como dando señales que al mismo tiempo puedan confundir o que puedan aclarar, y quizás con más intención de que puedan más confundir que aclarar. Pero bueno, es en definitiva una de las implicancias concretas tanto del secreto como de este aspecto del esoterismo propiamente dicho, que es el ocultismo. Ahora, para entender un poco más qué es el esoterismo, remarcamos tres aspectos importantes: todo lo referido a datos, a estados o a recursos relacionados con la dimensión humana profunda del hombre y con su dimensión latente espiritual. Vamos a plantear, como otro modo de aproximación, dos situaciones extremas en cuanto al esoterismo más simple y al que pueda ser el más complicado, ya relacionado con recursos complejos. Entonces, por un extremo, por el más simple, tendríamos un dato real acerca del mecanismo humano, una simple información, como por ejemplo sería un dato esotérico transmitir, enseñar como información pura, real, sana y curativa, que el ser humano, si bien tiene dentro de sí un aspecto espiritual, o con palabras de vocabulario del maestro Jung, transpersonal, que hay dos pequeños detalles, que la dimensión espiritual, como te explico largamente en mi libro y seguramente en alguno de los videos de clases que grabé, tiene la particularidad de que no está activada y mucho menos sostenida por sí misma, que es la gran diferencia con la dimensión humana. Cada uno de los aspectos de nuestra dimensión humana, energía, cuerpo, emoción y pensamiento, de por sí están activados y su funcionamiento se sostiene solo, mientras que la dimensión espiritual solamente opera, vive, despierta, nace si uno voluntariamente la activa y si uno voluntariamente la sostiene. Eso es una información esotérica, un dato esotérico, dentro del nivel, si se quiere, de esoterismo más simple,
centrada en la pura transmisión de información. Y vamos, por ejemplo, a otro extremo relacionado con el esoterismo en cuanto a una acción o a la aplicación de un recurso complejo. Y no solo complejo, le vamos a agregar, por el tipo de recurso complejo que elegimos como ejemplo, que también puede ser peligroso, que ponga en juego nuestro criterio del uso de lo moral, o de no uso de lo moral, o de inhibición o relativización de lo moral. Como por ejemplo el hecho de utilizar o de aplicar, y voy a elegir como ejemplo porque realmente tenía aquí en mi guía unos 2 o 3 o 4, por ejemplo la magia judía del maestro, si se quiere, esotérico judío de unas centenas de años atrás, Abraham Elin. ¿En qué consistía al menos uno de los rituales de la magia judía esotérica de Abraham Elin? Nada menos que en utilizar niños como intermediarios para obtener tanto la invocación como la ayuda de cierto tipo de seres del mundo invisible, le podríamos llamar ángeles, con muy diversos fines, ya sea para conseguir algo material, para generar algún daño, para generar algún bien, para producir o inhibir algún hecho, alguna situación. Ahí ya estamos dentro de, reiteramos, el otro extremo del esoterismo por el lado de lo complejo, de un ritual, que además tenía muchos más detalles que, como estamos dentro de una mecánica de clases de 30 minutos, sobre los cuales no me voy a extender, pero que recuerdo perfectamente. Y ahora continuamos ya con más detalles accesorios para terminar de entender esta cuestión del esoterismo. Y un detalle muy importante, que más bien es una advertencia, como se dice en el nivel esotérico, una esfinge. ¿Qué es una esfinge en el nivel esotérico? Para agregar un poco más de contenido por el lado de la información y de las definiciones. Una esfinge, y concretamente ese es el valor que tiene la esfinge de Egipto, de Giza, es alguien que nos advierte qué es lo que nos puede pasar si no tenemos un comportamiento, un estado digno al acercarnos a un objeto de valor esotérico. Completando el ejemplo en cuanto a la esfinge de Giza, la esfinge de Giza nos está diciendo: si ustedes no son dignos de entrar en la pirámide, que parece que nosotros, esfinge animal con cabeza humana y cuerpo de león, estamos protegiendo, se van a convertir en un monstruo como nosotros, en una mezcla de hombre con animal, deformado, con los pies gigantes. Creemos que es un ejemplo claro, y eso es una esfinge en sentido general, algo que nos advierte. Terminando este comentario preliminar, algo que no es un problema en sí mismo, sino que hay que entenderlo como esfinge, es que el contacto con la información esotérica puede generar, y es muy difícil que no lo genere, dicho de otra forma, siempre lo genera, un contraataque brutal del ego, porque lo esotérico, lo primero que va a hacer, si es algo genuinamente esotérico, es activar la dimensión espiritual y por lo tanto atacar necesariamente la dimensión humana obligarnos de una manera inevitable, si queremos vivir un proceso de crecimiento integral, a limpiar nuestra parte humana para que se convierta en un canal, porque lo espiritual solamente baja o desciende a nuestra conciencia si la parte humana lo permite, si pasa a ser un canal limpio, como también explico en el libro. Entonces esto, reitero, es ya no un tipo de disfunción generada por acercarse a un elemento potenciador sin estar suficientemente preparado, sino una advertencia que creemos muy importante explicarles. Y completando el tema esoterismo por el lado de detalles adicionales, de detalles de discriminación, ¿por qué no de ciertas advertencias? Hay distintos tipos de engaños
y de peligro, sobre los cuales vamos a dar al menos un ejemplo, que dentro de su enumeración conceptual, que sí podemos dar más o menos la enumeración conceptual de todas estas implicaciones de engaños y o peligros, tenemos el hecho de pretender hacer experiencias en el campo astral sin estar protegido, el hecho de formar parte de todo lo que es el mundo del channeling, especialmente relacionado con lo extraterrestre. Tenemos el peligro o la posibilidad de engaño en relación a realmente la fuerte psicosis que puede llegar a producir una línea, una vía o una disciplina como el hinduismo. Y tenemos también la posibilidad del peligro, y quizás ahí no tanto del engaño, de ciertas líneas que ponen un énfasis demasiado exagerado en la voluntad. Caso por hecho, y nuevamente una nueva excepción a lo que creemos una regla importante de dar nombres de autores, de la línea del maestro Gurdjieff. ¿Qué es lo que ocurre con una línea que sobrevalora, pone como eje fundamental de desarrollo la voluntad? Que necesariamente, como la voluntad es un músculo que no tiene límite de crecimiento, en un momento la fuerte autoconfianza y voluntaria o involuntaria o inconscientemente el estado de omnipotencia que llega a generar la hipertrofia de ese músculo de la voluntad puede ponernos ante situaciones de franquear límites morales. Por ejemplo, en cuanto a aprovecharse de los demás, de las debilidades de los demás, engañar, ya sea por querer probarse o por querer dar un paso más en cuanto a este poder, a este alcance infinito que puede llegar a tener la hipertrofia de la voluntad, de la autoconfianza y de la desinhibición emocional especialmente, que es un fuerte efecto colateral de este tipo de líneas. Y bueno, y desplegando un poquito más el primero de los que mencionáramos como engaños o al menos peligros importantes, nuevamente rompiendo nuestra regla de no mencionar autores, pero vamos a empezar a romperla porque, bueno, ya que comenzamos, y lo estamos haciendo, al menos en situaciones mínimas paradigmáticas e importantes, vamos a nombrar al maestro Rudolf Steiner. ¿En qué peligro y engaño cayó efectivamente el maestro Rudolf Steiner? En tomar como serias vivencias suyas, producto de incursionar en el campo astral, sin haber invocado previamente una protección, por lo tanto habiendo enseñado y transmitido supuestas experiencias que en realidad eran engaños del campo astral, es decir, una especie de tipo de sueño que él sintió y creyó como realidad, de haberlas transmitido como reales. Bueno, creemos que no está de más explicar qué es el campo astral. El campo astral puede definirse al menos de dos maneras. Literalmente como un negativo de la vida física a todo nivel, un negativo de lo energético, un negativo de lo físico, un negativo de lo emocional y un negativo de lo mental, ya sea en el mismo tiempo real en el que uno está consciente en el plano físico o en el momento del sueño. ¿Qué es lo que pasa en el momento del sueño? Que cada una de nuestras dimensiones, que está hecha de distinto tipo de materia, va a su reservorio para renovarse. Así es como el cuerpo permanece en reposo, pero la energía va a su reservorio energético, lo emocional a su reservorio emocional y lo mental a su reservorio mental. Y si bien estamos planteando 4 dimensiones distintas, el cuerpo se queda en el estado físico y las otras 3 dimensiones más sutiles van cada una a su tanque, digamos. El mundo astral también es el tanque general de todos los otros, al menos de todos estos otros 3 aspectos invisibles o menos densos, como son lo emocional, lo mental y lo energético. Y por otro lado, lo astral también se define como el campo de lo emocional propiamente dicho. Dentro del astral es como que la vida de la dimensión física
pasa a vivirse casi plenamente, faltando solamente el cuerpo, en la dimensión astral. Y es un mundo sumamente peligroso si uno no entra precisamente estando ya consciente, que hay gente que está plenamente consciente del astral en su estado de vigilia dentro del plano físico, o sin haber invocado la protección necesaria antes del sueño, al mismo tiempo habiéndose propuesto incursionar en este campo durante esta etapa del sueño. En otra oportunidad desplegaremos más contenido acerca de lo que enunciáramos como engaños y peligros a nivel conceptual, todo el campo del channeling extraterrestre y de este tipo de religiones, vías o disciplinas con un alto peligro psicotizante. Y bueno, vamos a concluir con anunciar que finalmente hemos recibido un primer contenido de preguntas o de requerimiento de despliegue de contenido acerca de un tema, por lo cual vamos a comenzar en el mismo día de hoy, posteriormente a la grabación de este video de nuestra tercera clase de tema de esoterismo, a grabar nuestro primer video de respuestas HCI sobre tema abundancia. Esperemos que este video haya sido de su provecho, de un fuerte estímulo para la apertura de su percepción y de su comprensión, y que haya brindado, hasta donde haya sido posible, también alguna herramienta concreta, algún recurso concreto. Gracias por acompañarnos y, nuevamente, estamos dentro de un proceso de 13 videos, nos quedan 10, y también están invitados a participar, ya sea por nuestras vías Facebook o email, a enviarnos inquietudes, preguntas o algún requerimiento del despliegue de nuestra enseñanza sobre determinado tema. Esto fue todo por hoy y hasta el próximo encuentro.